Hola, bueno, vamos a ver eso en la clase que consiste en el envío de datos desde un potenciómetro, eso de forma manual, y un pulsador. Y lo otro es desde la temperatura desde este sensor que ya habíamos visto. Aquí podemos ver la temperatura que se actualiza automáticamente cada 10 segundos. Vamos a ver que enviamos la temperatura, la hora, como les había dicho en el anterior video, y la fecha. Vamos a ver esto en código cómo hacerlo. ¿Qué pasa si yo aprieto este pulsador? Pues que se lee la lectura del potenciómetro. Voy a cambiarlo y voy a pulsar nuevamente y se lee nuevamente otro valor. Voy a cambiar nuevamente el potenciómetro. Solamente cuando pulso, fíjense que cambia el valor, o sea, actualiza. Y así. Entonces vamos a realizar este ejemplo. Fíjense que tenemos un potenciómetro y el sensor de temperatura. Bien, para lo que es el programa, solamente hemos utilizado los otros programas, partes de otros programas que ya hemos visto más antes en las otras clases. Esto igual les voy a pasar, entonces lo pueden ver en más detalle, cambiando ciertos, de repente, variables o en función del sensor que ustedes utilicen, en vez del BMP, pues entonces harán los cambios necesarios. Bien, aquí lo que tenemos es la librería para el Firebase y el SP, la librería para lo que es la fecha y el tiempo de nuestro servidor NPT, luego la librería para manejar lo que es el BMP 280, ya hemos visto la creación de un objeto para la lectura. Aquí realizamos las configuraciones de Firebase. Luego la configuración del tiempo, lo vimos en el anterior video. Establecer el offset no, en función de nuestra zona horaria. Luego, más acá abajo, estamos definiendo justamente el potenciómetro, el pulsador y el LED. Son los tres que vamos a estar utilizando. Hay un detalle respecto a cómo definimos ahora estas variables. Anteriormente nosotros poníamos, por ejemplo, aquí pulsador y en vez de D5 le ponemos 14, ¿no? El número del pin. Pero esta es otra forma mucho más de repente fácil, viendo solamente el SP. Aquí dice D5. Entonces nosotros solamente ponemos D5 acá también, ¿no? O el LED va a estar en D4. Entonces en D4 le conectamos lo que es el LED. Estas configuraciones se están manteniendo respecto al circuito que ya habíamos visto más antes, así que es lo mismo. Bien, entonces aquí tenemos lo que es el potenciómetro conectado a lo que es A0. Ahí está, el pulsador es el cable azul. En este caso está, pero el pulsador lo estamos trabajando en push-pull y con la resistencia interna. Y aquí está, ¿no? Al D5 y el LED es el cable verde al D4, como aquí se ve. Así ya no tenemos que utilizar 15, 14 o ver la otra tabla, ¿vale? O la otra imagen, mejor dicho. Aquí estamos creando unas variables auxiliares que son donde vamos a concatenar los diferentes datos que queremos enviar. A partir de ahora, a todo esto también le voy a llamar trama, ¿ok? Trama. Entonces, la trama consiste de un valor numérico que representa lo que es el valor del sensor, 67, 2, 559, etc. Aquí representa, por ejemplo, al valor de la temperatura. Luego hay una coma que separa el segundo dato, que es la hora en la que ha sido capturado ese valor. Y por último, otra coma y la fecha en la que se ha capturado. Entonces, nuestra trama de datos tiene un valor, el valor del sensor, la hora en la que ha sido capturado ese valor, o la hora en la que ha sido subido más bien al servidor, pero que es casi la misma en la que ha sido capturada, y la fecha de captura. ¿Vale? Hoy domingo estoy realizando este video, entonces ahí tienen esa trama de datos, cómo más o menos luce. Aquí en estas variables, aux1, aux2, va a ser donde vamos a justamente generar esta trama de datos. Luego vamos a trabajar con lo que es milis esta vez, entonces les voy a explicar un poquito de cómo es esto de milis y por qué lo usamos en vez de delay. Entonces, aquí, bueno, el único detalle inicialmente sería un SciNet long. Long saben que es de tipo
No es de tipo flotante, por lo que no, por lo que obviamente el tiempo, o sea, el tiempo que nosotros vamos a estar leyendo va a ser un número entero, digamos 5000 milisegundos, 10.000 milisegundos, 30.000 milisegundos o 1 millón de milisegundos. Y como ese valor del tiempo que vamos a leer puede ser un número bien grande, utilizamos long. Y con un sign de long todavía lo hacemos más grande, ya que este número siempre va a ser, este número va a ser positivo. ¿Vale? Este es mucho más grande que el int, de hecho creo que son 4 bits, pero nos da más que suficiente para poder almacenar, ¿vale? Valores muy, muy grandes. Ya. Luego vamos a realizar la lectura del potenciómetro y lo vamos a guardar en esta variable. Igual, vamos a leer la temperatura desde el PMP y lo vamos a guardar en esta otra variable. Y lo mismo para la hora y la fecha que vamos a leer desde, que es a partir de la solicitud al servidor NTP. Vale, luego nada, la comunicación serial, si esto quieren lo pueden cambiar a 9600, lo más común, pero si no, lo dejan y ya está. Iniciamos la conexión a la red Wi-Fi que tenemos. Luego aquí iniciamos las configuraciones para Firebase. Estos dos detalles de aquí lo habíamos comentado en la primera clase, no los estoy utilizando, pero bueno, haciendo memoria. Ese de acá lo que hace es dar un tiempo máximo para que podamos esperar a que se realice una lectura de datos. Si yo, por ejemplo, aquí pongo 10.000, esto está en milisegundos, entonces serían 10.000 milisegundos, 10 segundos. Este va a ser mi límite para esperar a que yo pueda leer un dato de Firebase. Si esto fuera, digamos, 10 milisegundos, entonces a lo mucho voy a esperar 10 milisegundos a leer algún dato. Caso contrario, entonces voy a botar un error de que el tiempo se ha acabado. Pueden manipular esto, sobre todo si son datos muy grandes, muy largos. Y algo similar pasa con esto de acá. En este caso nosotros queremos escribir datos en Firebase y pueden ser pequeños datos, pueden ser una trama de string bien larga, entonces esto habría que cambiarlo. Pueden revisar el código, ahí está. Está con tiny, medium, small y big, creo que están, ¿no? Diferentes valores en función de el tamaño del dato que queremos enviar a Firebase. Vale, pero estamos haciendo algo muy simple, por lo que no es necesario configurar ambos en su defecto. Está bien. Aquí iniciamos lo que es la solicitud, el envío y la recepción de datos con el servidor NTP para obtener la fecha y la hora. Luego aquí el pulsador, como ya lo vimos en el video, va a estar en la configuración pull up y con la resistencia interna, ¿vale? Así no vamos a utilizar resistencias externas. Luego el LED, una salida y para el sensor BMP para la conexión. Bien, luego de eso, aquí en el void loop, esta función, ya saben, se va repitiendo constantemente. Esto de acá no vamos a utilizarlo, pero es una variable muy útil en general para varios proyectos con milis, ya que vamos a poder guardar en tiempo cero el valor, el tiempo en milisegundos que ha pasado desde que el microcontrolador está funcionando, ¿no? Milis lo que hace es devolvernos el valor en milisegundos desde que el Arduino o desde que el SP se ha encendido. También hay una función incluso más precisa, creo que es micros, y nos devuelve el valor en microsegundos, ¿vale? Pero con milis es más que suficiente. Aquí, bueno, realizamos la solicitud a lo que es el servidor para que nos dé la fecha y la hora. No voy a ver, primero vamos a ver este de acá abajo que está más fácil respecto a milis. ¿Cómo es que funciona esto de milis? Ya, para empezar, ¿cuál es el objetivo de estas líneas de código? Es leer la temperatura del sensor BMP cada 10 segundos y luego enviar los datos a Firebase, ¿no? Como vimos en el video, esos datos de forma automática se van enviando. Fíjense, aquí está a las 3 de la tarde, 56 minutos, 10 segundos. Pasan 10 segundos, enviado el segundo dato, 20, ¿ven? 30, 40 y así sucesivamente, cada 10 segundos. ¿Cómo nosotros hacemos que eso funcione? ¿Cómo hacemos que funcione ese retardo, ya que no estamos utilizando delay?
Lo que hace Milis, dijimos, es capturar el tiempo que ha estado funcionando el ESP. Entonces, aquí vamos a fijarnos solamente en esta condición, que es la misma de acá, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esto, todo lo de acá adentro se va a poder ejecutar. Caso contrario, se salta la función, ¿no? Se salta este if y no ejecuta nada. Entonces, pensemos que acabamos de conectar lo que es nuestro ESP o nuestro Arduino también. Acabamos de conectarlo a la alimentación, de repente al cable USB, o lo hemos alimentado externamente con una fuente de celular, digamos. Entonces, la primera vez que se ejecute, aquí le puse justamente, aquí mejor le voy a poner una i de ítem, digamos. La primera vez que se ejecute este código, primero vemos aquí, hemos definido tiempo previo igual a 0, tiempo 0 igual a 0. Todas estas variables están inicializadas en 0. ¿Okay? La primera vez entonces que se ejecute el void loop, vamos a, aquí le pongo, ¿no? La primera iteración, digamos, la primera vez que se ejecuta el código, lee el valor de milis. Entonces debe ser seguramente un valor muy pequeño porque apenas recién ha iniciado, ha empezado a funcionar nuestro microcontrolador. Digamos 5 milisegundos. Acá está. El tiempo 0 vimos arriba que estaba inicializado en 0. Entonces 5 menos 0 es mayor a 10.000. No, es falso. Por lo tanto, toda esta función, toda esta condición no se va a cumplir, se va a saltar. Y va a seguir así hasta que se cumpla, ¿cierto? Se va a cumplir de repente más adelante, cuando pase el tiempo suficiente. Digamos que va a ser la iteración número 200, ¿no? Del void loop. O sea, puede ser la número 300 o 400. Lo importante es que en esa iteración, cuando nosotros llamamos a miles, digamos este va a tener un valor de 10.000. Justo en ese momento ya han pasado 10 segundos desde que el microcontrolador está funcionando. Entonces, 10.000 menos el tiempo que seguía en 0, porque no se ha actualizado, nunca ha ocurrido esta parte del código, ¿es mayor o igual a 10.000? Sí. Aquí, a ver, le voy a poner una X para indicar que no. Aquí sí. Y una B que sí. Aquí se cumple esta condición, ¿cierto? Se cumple, entonces se ejecuta el código de acá. Lo primero que ocurre, fíjense, es que se actualiza el tiempo 1 a el tiempo actual del microcontrolador. Es decir, en esa misma iteración tenemos milis, digamos, con 10.000 milisegundos. Inmediatamente tiempo 1 se actualiza también a milis. Y esta condición ya no se va a cumplir para las siguientes iteraciones, ¿cierto? Esta parte de aquí solamente es para enviar los datos, entonces todavía no nos preocupemos por eso. Digamos entonces que ya se ha realizado esta línea de código, estas otras líneas de código también ya se han cumplido. Salimos de lo que es entonces if y pasa un tiempo. De repente a la siguiente iteración, incluso la 201, el valor de milis, cuando lo leamos, aquí va a ser, digamos, de 10.009, ¿cierto? Pero el tiempo 1 permanece en 10.000. Entonces, de nuevo, ¿esta condición es verdadera o es falsa? Es falsa. Por lo que no se va a cumplir el código. Y así va a tener que pasar un buen tiempo hasta que la lectura de acá de milis sea lo suficientemente, haya pasado suficiente tiempo para que la condición se cumpla. ¿Cierto? En este caso basta, digamos, que haya pasado 20 segundos menos 10 segundos, los 10 segundos que requerimos, y esa condición ya es verdadera. Y así, entonces si nosotros modificamos este parámetro de 10.000, lo ponemos 1.000, estaríamos generando un retardo de 1 segundo, por lo que cada 1 segundo se estaría realizando la lectura de lo que es la temperatura y su envío a Firebase. Por el contrario, si aquí le ponemos un valor muchísimo más grande, digamos 100.000, entonces ya serían cada 100 segundos, ¿no? Es así como podemos utilizar esto en vez de delay. ¿Y cuál es la ventaja? Que este retardo de 1 segundo o de 10 segundos o del tiempo que nosotros queramos solamente va a afectar a esas líneas de código, nada más.
y no así a las demás líneas de código. Si aquí nosotros hubiéramos puesto, digamos, un delay, imaginen que no hay esto de tiempo milis ni nada, solamente un delay con 10.000. Entonces, ¿qué pasaría? El código vendría línea por línea leyendo normalmente, vendría a la línea 135, vería que hay un delay, lo entendería y ahí se quedaría 10 segundos. Ahí se quedaría estancado. No ejecutaría ningún código por debajo. Y ese es el problema. ¿Qué pasa si, digamos, yo quiero realizar la lectura de la temperatura cada una hora, ¿no? Entonces aquí le pondría 3600, sería por 10. Bueno, sería un valor bien grande, ¿cierto? O mejor, pongámosle ya, está, 1000 milisegundos, o 100.000 milisegundos, ¿no? Lo que son 100 segundos. Cada 100 segundos, entonces, nuestro Arduino estaría ahí silenciado, se detendría aquí 100 milisegundos, 100 segundos y no ejecutaría ningún código después. Por eso es que si utilizan delay, siempre que sea menor a 10 milisegundos o milisegundo, cosas muy pequeñas, ¿vale? Bueno, eso es la función de milis. Ahora, bueno, esa parte, ¿qué es? Primero aquí lo que hacemos es leer la temperatura. Ya habíamos visto esta función con del BMP. Al leer temperatura nos devuelve un double y lo almacenamos en temperatura. Luego leemos la hora. Este es un string ya, por si acaso. Este es un string, get formatted time. Nos devuelve lo que es la hora formateada, como aquí ven, en hora, minuto y segundo. Y almacenamos en fecha, igualmente la fecha. Esta función ya la vimos en el anterior video de esta clase. Que está, ¿no? Es un string con este formato, año, mes y día. Luego de eso, todos esos tres datos lo vamos a concatenar en nuestra trama, que ya habíamos dicho, ¿no? En esta trama. Ahorita ya queremos generar esa trama, por lo que primero tenemos que convertir el dato double de temperatura a un string. Para hacer eso, para hacer este casteo, le pasamos a esta función string lo que es el double, coma, y el número de decimales que queremos que se conviertan a string también. Por eso es que aquí, si se fijan, esto es de la temperatura, todo es con 2 decimales, ¿cierto? Luego, nada, la coma, la hora y la fecha. Y así generamos nuestra trama. Y luego solamente mandamos esa trama a lo que es la dirección. Esa es la dirección, ¿no? Sensores, temperatura, que está. Sensores, temperatura. Y ahí se va almacenando. Ya habíamos visto esta función solamente con este nombre. ¿Qué es esto del push? Vamos a la función mejor. Vamos acá arriba. Push. Uy, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Le paso yo la ruta y el valor que quiero almacenar. Con push lo que yo voy a hacer es crear un nodo que tenga memoria, digamos. O sea, que vaya almacenando los diferentes valores que le van llegando. Eso es lo que nos provee la función pushString de Firebase. Y por eso también nuestro método, perdón, nuestra función se llama push. Sin embargo, hay este otro, no lo he utilizado, pero pueden hacer la prueba. Va a ser el resultado, al fin y al cabo, casi igual. Es set. En este caso, fíjense que es prácticamente idéntico las dos funciones, solamente cambia esta función de acá, nada más. Y lo que hace es igualmente crear un nodo, pero cada dato nuevo que le llega se sobrescribe sobre el anterior. Entonces, solamente tendríamos un valor, un nuevo dato sobrescribiría ese valor, sobrescribiría y así. Ya vimos, de hecho, este set más antes en la clase de Firebase con la nueva librería. ¿Vale? Entonces, es lo que hacemos, creamos un nodo con memoria, digamos, ¿vale? Ya. Y eso es lo que consiste, ¿no? Guardamos los datos y es así que cada 10 segundos entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Se va llenando, como hemos visto, estos datos. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es la lectura del potenciómetro, ¿no? Mientras esto se ejecuta, el resto del código sigue corriendo con normalidad. Aquí está. Ya vimos que vamos a realizar la lectura del potenciómetro cada vez que presionemos el pulsador.
cuando el pulsador se detecta, cuando se detecta que se pulsa, se enciende el LED, como en el video, y luego vamos a leer la lectura del potenciómetro y enviarlo a Firebase. ¿Ok? Aquí también utilizamos lo que es milis, y esto es más para asegurarnos de que de repente, bueno, eso es algo alternativo, no es necesario, pero es para que si alguien pulsa, no esté pulsando constantemente, o sea, no vaya a ser unas 3 pulsaciones en un segundo. ¿Ok? De hecho, esto pueden ustedes subirlo a 2 segundos, digamos. Es como un margen de seguridad. Lo que hace es que una vez que ya se ha detectado el pulso, esta función, todas estas líneas de código se van a inactivar durante 2 segundos. Así nosotros pulsemos o no el pulsador, no se va a mandar ningún dato a lo que es Firebase. Después de que pase 2 segundos, si pulsamos, recién se manda un dato. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, aquí tenemos un AND. Y lo que preguntamos es, ya que estamos en configuración de push-pull, si el pulsador está en baja, ¿no? Cuando si ha sido pulsado básicamente. Si ha sido así, a continuación leemos el valor actual de tiempo de microcontrolador y lo comparamos respecto a eso de acá, ¿no? Que es el tiempo previo más 2000. Entonces, igual como en el anterior caso, vamos a ver cómo sería la primera vez que ejecutamos este código. La primera vez hacemos referencia, aquí voy a ponerle a lo que es la iteración número 1, la primera vez que apenas conectamos lo que es nuestro ESP. Digamos va a pasar 4 milisegundos apenas. El tiempo previo está inicializado en 0 más 2000. Esa condición no se cumple, ¿cierto? Y como no se cumple, todo el código que está acá no se cumple tampoco. Y entonces el LED va a estar apagado. Luego de que va a pasar el tiempo suficiente, digamos, en este caso tiene que pasar mínimamente 2000 milisegundos o 2 segundos, quizá pueda ser la iteración número 300 o cualquier otra, milis lee esos 2 milisegundos y ya cumple lo que es esa condición. Entonces se hace verdadera y se ejecuta todo el código de acá adentro, ¿no? Entonces encendemos el LED. Fíjense que esta parte del código es la misma que la de acá abajo, ¿no? Entonces enciende el LED, leemos el potenciómetro, leemos la hora, leemos la fecha, concatenamos todas estas variables. En este caso, como potenciómetro es de tipo int, es un int, basta hacer el casteo con string, así nomás, y enviamos los datos a lo que es la dirección sensores potenciómetro que ven. Aquí está la clave, ¿no?, de miles. Una vez todo esto ha pasado, se actualiza lo que es el tiempo previo a el valor actual de tiempo de funcionamiento. Estábamos aquí, ¿recuerdan? Entonces, tiempo previo pasa de 0 a 2000, ¿no?, que es el valor de miles. Puede ser de hecho 2001 o 2002, va a ser un valor muy cercano a este, quizá no igual, pero va a ser muy cercano. Y esto ya va a ser falso para las siguientes iteraciones, ¿no? Una vez que entonces se asigne a tiempo previo milis, esta función salta, sigue el código de acá abajo, otra vez vuelve a leer y vamos a tener esta situación en la que, por ejemplo, en la siguiente iteración, en la 301, de repente el valor que detecta ahora milis es 2010 milisegundos, ya no es mayor este valor, ¿no? Por lo que no se ejecuta el código. Y así va a pasar el tiempo suficiente, digamos a que sea 4001 o también 4000. Y entonces el tiempo ya va a ser el suficiente para que esto nuevamente se ejecute, nuevamente tiempo previo tome el valor de milis y se repita así sucesivamente. Y nada, eso es el código en sí. Para eso nos sirve milis, es la verdad muy pero muy útil. A ver, creo que aquí tengo otro ejemplo. No, está bien. Vamos a ver entonces, aquí esta función que la he cambiado, es la de el LED. Aquí está, encender pin. Es básicamente lo mismo que habíamos visto con el LED, solamente que le cambié el nombre para hacerlo más genérico, ¿no? Encender pin, le pasamos igual el pin y el valor.
Y las otras funciones son prácticamente las mismas que ya hemos visto en las anteriores clases. Entonces solamente lo pueden copiar y pegar. Igual en este código hagan las modificaciones necesarias. Y nada, ¿no? Eso entonces sería... un detalle más. ¿Por qué nosotros podríamos querer utilizar lo que es la función de... Un poquito más acá abajo. Aquí está. Acá arriba. Aquí no, de push string en vez de set string. Debido a que luego nosotros podemos todos estos datos que están aquí en Firebase descargarlos. Por ejemplo, voy a ir a temperatura y puedo aquí darle a descargar archivo JSON. Importar JSON. Perdón, exportar porque quiero obtenerlo, ¿no? Aquí ya se está descargando. A ver, ya lo voy a abrir. Eso tienen que hacerlo con el editor de texto. Aquí está. Este es el archivo que se ha descargado. MEC237 temperatura export. Y lo pueden abrir con lo que es el editor de texto, el bloc de notas o también con el WordPad. Y aquí está, ¿vale? Ahí podemos ver, ¿no?, la lectura del sensor, el tiempo y la fecha. Y luego incluso esto, bueno, pueden utilizar este mismo archivo para de repente utilizar estos datos posteriormente, ¿no?, en un archivo CSV y hacer otro tipo de análisis. Pero para eso nos sirve lo que es el push, para generar este tipo de nodos con memoria y obtener este tipo de archivos. ¿Vale? Bueno, entonces eso sería todo. Les voy a pasar este código y nada.